¿Qué obliga a un soldado a apuntar su espada no contra el enemigo, sino contra su propio hogar? Porque la legión más condecorada de la República, la que derramó más sangre por su gloria, se convirtió en el martillo que hizo ánicos sus cimientos. La historia oficial habla de la ambición de un hombre, de Cayo Julio César. Pero eso es una simplificación peligrosa. La verdad es más profunda, más oscura, y reside en el alma colectiva de 10 cohortes, de casi 5.000 hombres endurecidos por el fuego y el acero. La 13ª Legión, la Gemina, la Fiel. Su historia no es la de una traición, sino la de una lealtad llevada a su conclusión más terrible y lógica. Y comienza, como todas las grandes tragedias, en un torbellino de sangre y gloria, muy lejos de los salones de mármol del Senado. Comienza en el infierno verde de la Galia. Allí, en los bosques oscuros y las llanuras empapadas de sangre, un instrumento de guerra se transformó en un agente del destino. Los registros oficiales de la campana son meticulosos, pero omiten un detalle crucial que los augurios en Roma sí notaron. El águila de la 13ª, su sagrado estandarte, parecía brillar con una luz antinatural en los crepúsculos previos a sus victorias más decisivas, un presagio que el Senado, temeroso, decidió ignorar. Fue en esos años cuando aprendieron una lección fundamental. El Senado en Roma discutía sobre leyes, mientras la 13ª Legión, en la Galia, escribía la historia con sangre y acero. No eran héroes idealistas, eran profesionales de la muerte, reclutados en las granjas del norte de Italia. Hombres que habían dejado el arado por el gladio, atraídos por la promesa de tierra y ciudadanía. La Galia fue su crisol. Contra los helvecios, aprendieron a marchar hasta el borde del agotamiento y luego a luchar como si acabaran de despertar. Contra los nervios, en la batalla del Sabis, aprendieron lo que era el pánico y la aniquilación inminente. Atrapados, superados en número, con las cohortes desorganizadas, vieron a su propio general, a César, arrebatar un escudo a un legionario y lanzarse a la primera línea. No fue un acto de teatro, fue una declaración. No los enviaba a morir, moría con ellos. En ese instante dejaron de ser soldados de la República. Se convirtieron en los soldados de César. Cada batalla los endurecía, los unía. Construían campamentos fortificados en horas que a otros ejércitos les llevarían días. Sus centuriones, ascendidos desde las filas, conocían a cada hombre por su nombre, sus miedos y sus fortalezas. Eran un organismo único, una máquina de asedio y combate que se movía con una sola voluntad. Su lealtad no era a un concepto abstracto llamado Roma. Su lealtad era al hombre que comía el mismo rancho duro que ellos, que dormía en el mismo barro helado, que conocía el precio de la victoria porque pagaba su parte en el campo de batalla. La culminación de esta forja brutal fue Alesia. 1 millón de galos, según las crónicas, liderados por el carismático Vercingetorix. La 13ª, junto a sus legiones hermanas, se encontró sitiando a los sitiados. Construyeron 2 líneas de fortificaciones de kilómetros de largo, una para mantener a Vercingetorix dentro, y otra para mantener al ejército de socorro galo fuera. Cavaron fosos, plantaron estacas afiladas, construyeron torres, y luego esperaron y lucharon. La batalla fue una pesadilla de asaltos simultáneos, de hambre, de desesperación. Los legionarios de la 13ª repelieron cargas de caballería, lucharon cuerpo a cuerpo en las murallas, vieron a sus compañeros caer a su lado, y vencieron. La victoria en Alesia no fue solo una obra maestra táctica, fue un bautismo de sangre que selló un pacto irrompible. Estos hombres habían sobrevivido al infierno juntos, liderados por un general que parecía tocado por los dioses. Habían conquistado un territorio inmenso para Roma, habían enviado a la capital un flujo interminable de riquezas y esclavos. Creían que su sacrificio sería recompensado. No podían estar más equivocados. Mientras ellos derramaban su sangre en nombre de la República, en los pasillos del poder en Roma, el miedo y la envidia fermentaban un veneno que pronto amenazaría con destruirlos a ellos y a su comandante. ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? ¿Permanecer fieles a un senado distante que los despreciaba, o al general que les prometió gloria
y les entrego la victoria. La ley es un ideal, pero un líder es una presencia. Si tuvieran que elegir, ¿a quién le darían su lealtad? Expresen su opinión en los comentarios. ¿Su juramento sería a la ley o al líder? En la Galia, la 13ª Legión había forjado un imperio para Roma. En Roma, los senadores afilaban cuchillos no para los enemigos, sino para el general que les había entregado ese imperio. Mientras los veteranos acampaban en la Galia cisalpina, lamiendo sus heridas y sonando con sus granjas prometidas, el aire en la capital se enrarecía. Las noticias llegaban a través de correos, comerciantes y soldados que regresaban. No eran partes de batalla, sino susurros de intrigas, de alianzas cambiantes. El nombre que más se repetía era el de Cneo Pompeyo Magno, Pompeyo el Grande, antano suegro y aliado de César. Juntos habían formado el primer triunvirato, un pacto de poder que había gobernado Roma de facto. Pero la esposa de César e hija de Pompeyo, Julia, había muerto, y con ella el último lazo personal que los unía. Ahora, Pompeyo era el único cónsul en Roma, el favorito del Senado, el campeón de la vieja guardia aristocrática, y veía el poder de César forjado en la Galia, no como un activo para Roma, sino como una amenaza mortal para su propia preeminencia. La guerra dejó de librarse con espadas para librarse con edictos y discursos. El Senado, instigado por los enemigos de César como Catón el Joven, un hombre de una integridad tan rígida que era incapaz de doblarse ante la realidad, comenzó a lanzar ultimátums. Exigían que César disolviera su ejército y regresara a Roma como un ciudadano privado para responder a cargos de supuesta mala administración. Era una trampa evidente. Sin sus legiones, César sería destruido por sus enemigos. Sin su general, los veteranos de la 13ª perderían todas las promesas de tierras y recompensas por las que habían luchado durante casi una década. En los cuarteles de invierno, la atmósfera era de una tensión palpable. Los legionarios, hombres de acción, se veían atrapados en una red de legalismos que no comprendían del todo, pero cuyo propósito final era claro. Querían arrebatarles su victoria. La pregunta resonaba en cada tienda, en cada fogata. ¿Por qué? ¿Por qué la misma Roma que los había enviado a conquistar ahora los declaraba enemigos? Habían soportado inviernos glaciales, marchas agotadoras, el terror de las emboscadas y el asedio. Lo habían hecho por la gloria de Roma, o eso creían. Ahora descubrían que la gloria de Roma era una moneda con dos caras. Una era la que ellos habían acunado con su sudor y su sangre. La otra era la que se negociaba en los foros y las villas de los ricos, una moneda de poder, envidia y ambición. César, un maestro de la propaganda, se aseguró de que sus hombres entendieran la situación en estos términos simples y brutales. No les hablo de complejas disputas constitucionales, les hablo de gratitud y traición. Les recuerdo las victorias que habían compartido, los peligros que habían afrontado juntos. Les leyo las cartas del Senado, no como documentos legales, sino como insultos personales. ¿Permitirían que unos políticos que nunca habían oído el silbido de una flecha les robaran el fruto de su trabajo? La respuesta era un rugido que sacudía los estandartes. La lealtad a la República se estaba desvaneciendo, reemplazada por una devoción fanática a su comandante. Él era su Estado, su ley y su futuro. La República se había convertido en una abstracción, en un amo lejano e ingrato. César era real. El Rubicón, un pequeño río que marcaba la frontera entre su provincia de la Galia Cisalpina e Italia, aún no había sido cruzado. Pero en la mente de cada legionario de la 13ª, la línea ya había sido trazada. No era una línea de agua y piedras, sino una línea invisible en el alma, que separaba el deber del honor, la obediencia de la justicia. Se dieron cuenta de que a veces, para salvar algo, primero hay que estar dispuesto a destruirlo. El aire frío de enero, del año 49 a.C., se sentía cargado de algo más que invierno. Se sentía cargado de historia. Cada soldado afilaba su gladio y revisaba su cota de malla, no sabiendo contra quién lucharía, pero sabiendo perfectamente por quién lo haría. La suerte está echada, dos palabras en latín,
Alea y acta est, susurradas en la orilla de un río insignificante, pero que resonarían a través de los siglos como el epitafio de un mundo y el grito de nacimiento de otro. En la noche del 10 al 11 de enero, Cayo Julio César, con la 13ª legión a sus espaldas, cruzó el Rubicón. Legalmente, en ese preciso instante, se convirtió en un traidor, un enemigo público de Roma. Sus hombres, al seguirlo, se convirtieron en cómplices de alta traición, un crimen castigado con la muerte. Pero la historia rara vez se preocupa por las sutilezas legales cuando la fuerza bruta está en movimiento. Lo que siguió no fue la guerra civil que todos esperaban. Fue algo mucho más extraño, más rápido y más aterrador para sus enemigos. Fue una avalancha. No hubo resistencia. La primera ciudad, Ariminum, les abrió sus puertas. Luego, una tras otra, las ciudades de Italia se rindieron sin luchar. Los magistrados locales, que debían organizar la defensa en nombre del Senado, se encontraron con que sus ciudadanos no tenían ningún deseo de morir por una causa que no entendían, luchando contra veteranos legendarios que eran, después de todo, sus compatriotas. El avance de la 13ª no fue tanto una marcha militar como una procesión triunfal. Eran pocos, apenas una legión, pero su reputación los precedía. Eran los conquistadores de la Galia, los hombres de César. El arma más poderosa que portaban no era su pilum, sino el terror que inspiraba su nombre. El pánico se apoderó de Roma. El gran Pompeyo, el conquistador de Oriente, el general más afamado de su tiempo, pareció sufrir un colapso nervioso. Había asegurado al Senado que solo necesitaría dar una patada en el suelo para que surgieran legiones de toda Italia. Pero el suelo permaneció inerte. En lugar de organizar una defensa de la capital, tomó una decisión que sellaría su destino y el de la República: la huida. En una escena que bordeaba la farsa, cientos de senadores, los patricios más nobles de Roma, abandonaron la ciudad en una caótica estampida. Huyeron con tanta prisa que cometieron un error garrafal. Olvidaron llevarse el tesoro del Estado, guardado en el templo de Saturno. Pompeyo el Grande, conquistador de reinos, huyó de Italia con la misma dignidad que un mercader sorprendido por una auditoría fiscal. Dejó atrás el dinero, los archivos y, lo que es más importante, la apariencia de legitimidad. César y la 13ª entraron en Roma sin desenvainar la espada. La ciudad que los había declarado proscritos ahora los recibía como dueños. En menos de 60 días, una sola legión había conquistado toda la península itálica. No fue una guerra, fue una guerra relámpago, un blitzkrieg 2 milenios antes de que se inventara el término. Se basó en 3 pilares: la velocidad de movimiento de la legión, la audacia de su comandante y el pánico paralizante que ambos generaban en sus adversarios. César demostró una clemencia calculada. No hubo proscripciones ni masacres. Perdonó a sus enemigos políticos, muchos de los cuales, avergonzados, se unieron a su causa. Quería demostrar que no era un nuevo Mario o Sila, sediento de sangre de sus conciudadanos. Era el restaurador del orden, el salvador del Estado, aunque para salvarlo tuviera que tomarlo por la fuerza. La 13ª legión, los supuestos traidores, se convirtieron de la noche a la mañana en los guardianes de la capital. Patrullaban las mismas calles donde se les había condenado. La ironía era monumental. Habían cruzado el Rubicón para defender su honor y asegurar sus recompensas. En el proceso, se habían convertido en los árbitros del destino de Roma. Pero Italia era solo el principio. Pompeyo había huido a Grecia, donde controlaba las legiones orientales, ejércitos enormes y experimentados. Y lo que era más peligroso, sus lugartenientes más leales controlaban las 7 legiones veteranas de Hispania, la actual Hispana. César sabía que no podía perseguir a Pompeyo dejando un ejército tan formidable a su espalda. Tomó entonces una decisión que desconcertó a todos. Ignoraría a su principal rival y se dirigiría primero a Hispania. Dejó una pequeña guarnición en Italia y con la 13ª y otras fuerzas se embarcó en una nueva campaña, una que resultaría ser mucho más difícil que su paseo por Italia. Iba a enfrentarse a romanos,
a soldados entrenados en las mismas tácticas, a generales que conocían todos sus trucos. La guerra civil estaba a punto de empezar de verdad, y en los campos de Hispania, la invencible decimotercera estaría a punto de conocer el sabor del desastre. La guerra civil rara vez sigue un guión predecible. Tras la vertiginosa conquista de Italia, César condujo a la decimotercera y a sus otras legiones a Hispania, esperando otra campana relámpago. Encontró algo muy diferente: un pantano. Los generales de Pompeyo, Afranio y Petrello, no eran estrategas brillantes, pero eran obstinados. Se atrincheraron en la ciudad de Ilerda, en una posición casi inexpugnable, con el río Segre a sus espaldas, controlando los puentes y las rutas de suministro. La guerra de maniobras se convirtió en un asedio agotador, un duelo no tanto de espadas como de palas. La campana de Ilerda se transformó en una batalla de ingenieros. Los legionarios de César, que habían pasado años construyendo fortificaciones en la Galia, ahora tenían que aplicar todas sus habilidades contra un enemigo que usaba sus mismas técnicas. Cavaron trincheras, construyeron rampas de asedio, desviaron arroyos. Pero el enemigo más formidable no eran las legiones pompeyanas, era la geografía y el clima. Una repentina crecida del río, provocada por el deshielo de los Pirineos, destruyó los puentes de César y cortó sus líneas de suministro. De repente, los sitiadores se convirtieron en los sitiados. El hambre hizo su aparición en el campamento de César. Los precios de los alimentos se dispararon. Los soldados, debilitados, comenzaron a enfermar. Al otro lado del río, los pompeyanos se burlaban de ellos. La noticia del desastre llegó a Roma, donde los senadores que habían dudado comenzaron a cambiar de bando de nuevo, creyendo que la suerte de César finalmente se había agotado. Por primera vez desde que cruzaron el Rubicón, los veteranos de la decimotercera sintieron la fría punzada de la desesperación. Estaban atrapados en una tierra extraña, hambrientos, con un enemigo bien abastecido observándolos desde sus murallas. Todo parecía perdido. Este fue el momento en que la legión demostró que era algo más que una máquina de matar bien entrenada. Era un organismo resistente, capaz de adaptarse y sobrevivir. Guiados por sus ingenieros y por la propia experiencia de César, hicieron algo impensable. Construyeron barcos ligeros de mimbre y cuero, similares a los que habían visto en Britania. Usando estos botes, transportaron en secreto a una parte de sus fuerzas al otro lado del río durante la noche, establecieron una cabeza de puente y construyeron un nuevo puente en un tiempo récord. Las líneas de suministro se restablecieron. El péndulo de la guerra comenzó a oscilar de nuevo. César recuperó la iniciativa y comenzó a superar a sus oponentes con una serie de marchas y contramarchas brillantes, cortando sus fuentes de agua y forzándolos a abandonar la seguridad de Ilerda. La campana culminó no en una batalla sangrienta, sino en una rendición. Los soldados pompeyanos, veteranos que respetaban a los hombres de César como iguales, se negaron a luchar. Depusieron las armas. César, de nuevo, fue magnánimo. Les permitió irse a casa o unirse a su ejército. La mayoría eligió lo segundo. La trampa de Hispania se había superado no con la fuerza bruta, sino con el ingenio, la resistencia y una disciplina férrea nacida de años de campana. La decimotercera salió de Hispania más fuerte, no en número, sino en espíritu. Habían mirado al abismo y habían sobrevivido. Habían aprendido que la guerra no siempre se gana en el campo de batalla, sino a menudo en el taller del ingeniero y en la mente del estratega. Pero mientras celebraban esta victoria reñida, Pompeyo había tenido casi un año para reunir un ejército gigantesco en Grecia. Contaba con el respaldo de los reyes y gobernantes de todo el Mediterráneo oriental. Su flota controlaba el mar Adriático. La verdadera prueba, la batalla por el destino del mundo romano, aún estaba por llegar. La victoria en Hispania fue crucial, pero solo fue el preludio de una confrontación mucho más oscura y sangrienta. La lealtad de la legión a César se había solidificado en la adversidad, pero pronto sería puesta a prueba de una manera que ni siquiera ellos podían imaginar.
El hambre y el ingenio te pueden hacer ganar una campana. Pero, ¿qué sucede cuando te enfrentas a un enemigo que te duplica en número y te tiene completamente rodeado? La lógica dice que te rindas, pero la guerra no siempre sigue la lógica. ¿Qué crees que es más decisivo en un conflicto? ¿La superioridad numérica y los recursos, o la astucia y la voluntad de un líder y sus tropas? Vota en los comentarios y dinos qué arma elegirías tú. Después del agotador éxito en Hispania, el siguiente paso era inevitable y casi suicida: cruzar el mar Adriático para enfrentarse al ejército principal de Pompeyo en Grecia. La flota pompeyana, bajo el mando del archienemigo de César, Bíbulo, dominaba por completo las aguas. Cualquier intento de cruce era una apuesta desesperada. En pleno invierno, César embarcó a la 13ª y a otras 6 legiones en los pocos transportes que pudo reunir y, aprovechando una tormenta, logró eludir el bloqueo y desembarcar en la costa de Epiro. Fue un milagro, pero un milagro a medias. Solo pudo transportar a las tropas, sin caballería, sin equipo de asedio pesado y, lo más crítico, sin suficientes suministros. El resto del ejército, bajo el mando de Marco Antonio, quedó atrapado en Italia, sin poder cruzar. César y sus hombres estaban solos, en territorio enemigo, con un ejército muy inferior en número y con la armada enemiga a sus espaldas, cortando cualquier posibilidad de retirada o reabastecimiento. Pompeyo, acampado cerca de la ciudad de Dirraquio, tenía todas las ventajas. Su ejército era el doble de grande, bien alimentado y bien equipado. Podría haber aplastado a César de inmediato, pero Pompeyo era un general cauteloso. Decidió esperar, dejar que el hambre hiciera su trabajo. Los legionarios de César se vieron reducidos a comer raíces y una especie de pan hecho de hierba, al que llamaban chara. Soportaron la hambruna con una estoicidad asombrosa. Cuando los exploradores de Pompeyo se burlaban de su dieta, ellos les arrojaban hogazas de su pan de hierba, gritando que lucharían comiendo la corteza de los árboles si fuera necesario, pero que nunca se rendirían. Era una bravuconada nacida de la desesperación. Tras meses de tensión y escaramuzas, Marco Antonio logró finalmente burlar el bloqueo y unirse a César con el resto de las tropas. Ahora, con su ejército reunido, aunque todavía en inferioridad numérica, César tomó una de las decisiones más audaces y temerarias de su carrera. Decidió sitiar a Pompeyo. Con un ejército más pequeño, intentó encerrar al ejército más grande, construyendo una línea de fortificaciones de más de 24 kilómetros de largo. Era una locura estratégica, un intento de repetir el éxito de Alesia en circunstancias imposibles. Durante semanas, la guerra se convirtió de nuevo en un duelo de ingenieros, con ambos ejércitos construyendo murallas, fuertes y trincheras. Pero esta vez, la suerte no estaba del lado de César. Pompeyo, abastecido por mar, simplemente esperó. El punto de ruptura llegó cuando 2 desertores del ejército de César le revelaron a Pompeyo un punto débil en la línea de fortificaciones. Pompeyo lanzó un ataque masivo por tierra y mar. Las defensas de César colapsaron. Las cohortes, presas del pánico, rompieron filas y huyeron. Por primera vez en la guerra civil, la legendaria 13ª Legión, junto a sus camaradas, fue derrotada y humillada. La retirada se convirtió en una desbandada. César intentó en vano detener a los fugitivos, suplicándoles que mantuvieran la posición. Según los relatos, incluso el portador del águila de una legión intentó huir, y César tuvo que agarrarlo y darle la vuelta a la fuerza, señalando hacia el enemigo. Las pérdidas fueron catastróficas. El campamento fue saqueado, y el aura de invencibilidad de César se hizo añicos. El espíritu de los legionarios estaba por los suelos. Habían conocido la derrota, la vergüenza y el hambre extrema. En el campamento de Pompeyo, la euforia era total. Sus oficiales lo aclamaron como Imperator y lo instaron a perseguir al ejército destrozado de César y aniquilarlo. La guerra, parecía, había terminado. Pompeyo, sin embargo, volvió a dudar. Temiendo una trampa, decidió no perseguir. Fue un error fatal, uno que le costaría el mundo.
César, en su momento más oscuro, no cayó en la desesperación. Reunió a sus tropas, les dirigió un discurso no para culparlos, sino para levantarles la moral, y los condujo en una retirada agotadora hacia el interior de Grecia, hacia las llanuras de Tesalia. La derrota en Dirraquio fue un desastre, pero también una lección. La legión aprendió que no eran dioses, sino hombres, y César aprendió que la audacia, sin la prudencia, conduce a la catástrofe. Estaban al borde del abismo, pero aún respiraban, y mientras hubiera vida, habría una última oportunidad de lanzar los dados una vez más, en un campo de batalla que pasaría a la historia. En las polvorientas llanuras de Tesalia, cerca de una localidad llamada Farsalia, el destino del mundo romano se decidiría en una sola mañana de agosto del año 48 a.C. Tras la humillante derrota en Dirraquio, el ejército de César estaba desmoralizado y superado en número. Pompeyo, presionado por los arrogantes senadores de su campamento, que ya se repartían los cargos y las fortunas de César, finalmente abandonó su estrategia de desgaste y aceptó la batalla campal. Tenía todas las razones para sentirse seguro. Su ejército de infantería casi duplicaba al de César, con 45.000 hombres frente a los 22.000 de su oponente. Su ventaja en caballería era aún más abrumadora. 7.000 jinetes, la flor y nata de la aristocracia romana, contra los apenas 1.000 de César. El plan de Pompeyo era simple y, en teoría, infalible. Su infantería contendría el centro de César, mientras su masiva caballería arrollaría el flanco derecho de César, atacando a sus legiones por la retaguardia y provocando un colapso total. La mañana de la batalla, el aire estaba denso de tensión. Dos ejércitos romanos, que portaban las mismas águilas, que hablaban el mismo latín, se preparaban para aniquilarse mutuamente. En las filas de la 13ª, los veteranos miraban a través del campo a hombres que podrían haber sido sus vecinos, sus parientes lejanos, pero no había duda en sus corazones. Luchaban por su supervivencia y por el hombre que se encontraba en el frente, moviéndose entre las filas, llamando a los centuriones por su nombre, recordándoles las victorias que habían compartido en la Galia. César, anticipando el plan de Pompeyo, preparó una trampa mortal. Oculto detrás de su propia caballería, una cuarta línea de infantería, una reserva táctica de unas 2.000 de sus mejores cohortes, incluida la 13ª. Les dio órdenes específicas y brutales: no arrojar sus pila, sino usarlos como lanzas, apuntando a los rostros y los ojos de los jinetes enemigos. La batalla comenzó. Como estaba previsto, la infantería chocó en el centro en una carnicería espantosa. Y, como estaba previsto, la caballería de Pompeyo cargó, barriendo a la escasa caballería de César. Creyendo que la victoria era suya, los jinetes pompeyanos avanzaron en desorden, gritando triunfantes. Y entonces, la trampa de César se cerró. La cuarta línea oculta avanzó y presentó un erizo de lanzas a la altura de la cara. El efecto fue devastador. Los nobles jinetes, que cuidaban su apariencia tanto como su honor, entraron en pánico al ver las puntas de las lanzas dirigidas a sus rostros. La carga se detuvo, se convirtió en un caos y luego en una huida desordenada. La reserva de César no se detuvo ahí. Después de poner en fuga a la caballería, no regresaron a su posición. En su lugar, giraron y atacaron el flanco ahora expuesto y la retaguardia de las legiones pompeyanas, que seguían trabadas en combate en el centro. El efecto fue el colapso. Atacados por el frente y por el flanco, el enorme ejército de Pompeyo se desintegró. La victoria se convirtió en una masacre. Cuando Pompeyo vio a su caballería huir, se dio cuenta de que todo estaba perdido. Sin decir una palabra, regresó a su tienda, aturdido, y luego huyó del campo de batalla disfrazado. César ordenó a sus hombres que perdonaran a sus compatriotas romanos que se rindieran, pero que no tuvieran piedad con los aliados extranjeros. Los veteranos, llenos de la furia de la batalla, apenas distinguieron. El campo de Farsalia se cubrió con los cuerpos de miles de romanos. En Farsalia no lucharon dos ejércitos romanos. Luchó el pasado contra el futuro, y el futuro, como siempre, no tuvo piedad. Ese día, la vieja república romana murió.
Aún habría batallas, aún habría resistencia, pero la estructura de poder que había gobernado durante casi 500 años se había roto irrevocablemente. La 13ª Legión, que había estado al borde de la aniquilación en Dirraquio, se había redimido con una victoria total. Habían destruido al ejército del Senado, habían puesto en fuga al gran Pompeyo y habían entregado el mundo a su general. Pero la guerra aún no había terminado. Pompeyo seguía vivo, y su huida lo llevaría a una tierra antigua y peligrosa, arrastrando a César y a sus cansados legionarios a una nueva aventura, una que no tendría nada que ver con la gloria de la batalla, y todo que ver con la sórdida intriga de una corte extranjera. La persecución estaba en marcha. La persecución de un enemigo derrotado es a menudo más peligrosa que la propia batalla. Pompeyo el Grande, despojado de su ejército y de su aura, huyó hacia el único lugar donde creía que encontraría refugio y nuevos aliados, el Egipto tolemaico. Debía un favor a la dinastía reinante y esperaba que el joven rey Ptolomeo XIII, un niño de apenas 13 años, le proporcionara los recursos para continuar la lucha. César, con la 13ª mermada y otras unidades, se embarcó en una persecución implacable. Llegó a Alejandría pocos días después de Pompeyo, pero al desembarcar no fue recibido con noticias de su rival, sino con un regalo macabro. Unos cortesanos egipcios, en un torpe intento de ganarse el favor del vencedor, le presentaron la cabeza cortada y el anillo de sello de Pompeyo. Lo habían asesinado en la playa, por orden de los consejeros del joven rey, creyendo que así complacerían a César. La reacción de César fue de furia y disgusto. Pompeyo había sido su rival, su enemigo, pero también su antiguo yerno y un gran romano. Ver su final indigno a manos de unos bárbaros fue un insulto. Lloró, según los cronistas, no por el hombre, sino por la caída de un cónsul de Roma. Este acto de traición, sin embargo, lo atrapó en Egipto. Decidió intervenir en la política local, utilizando la deuda que el reino tenía con Roma como pretexto. Egipto estaba inmerso en su propia guerra civil. El joven Ptolomeo y sus consejeros gobernaban desde Alejandría, pero su hermana mayor, la brillante y ambiciosa Cleopatra VII, había sido exiliada y estaba reuniendo un ejército. César se instaló en el Palacio Real y convocó a ambos hermanos con la intención de mediar. Fue entonces cuando Cleopatra realizó su famosa entrada en escena, llegando hasta los aposentos de César enrollada, según la leyenda, en una alfombra para burlar a los guardias de su hermano. César, un hombre de 53 años, quedó cautivado por la inteligencia y el encanto de la joven reina de 21. Se convirtió en su amante y en su campeón. Esta decisión sumergió a César y a sus pocos miles de legionarios en un infierno urbano. Los consejeros de Ptolomeo, al ver que César favorecía a Cleopatra, incitaron a la población de Alejandría y al ejército real egipcio contra los romanos. La gran guerra por el control del mundo se transformó de la noche a la mañana en una serie de sucios y desesperados combates callejeros. Los veteranos de la 13ª, acostumbrados a las batallas en campo abierto, se vieron luchando en callejones estrechos, en los tejados de la ciudad, defendiendo el palacio real donde estaban sitiados. La situación era crítica. Superados en número por un enemigo fanático y por la turba de la ciudad más grande y caótica del mundo, los romanos estaban al borde de la aniquilación. Durante este asedio, se produjo una de las mayores tragedias culturales de la antigüedad. Para evitar que la flota egipcia los bloqueara en el puerto, César ordenó incendiarla. El fuego se extendió a los muelles y, según algunas fuentes, alcanzó a la gran biblioteca de Alejandría, destruyendo una parte incalculable del conocimiento del mundo antiguo. Para los legionarios, aquello era un asunto secundario. Su preocupación era la supervivencia diaria. Lucharon con la ferocidad de las ratas acorraladas. La guerra se prolongó durante meses, una pesadilla claustrofóbica muy alejada de las ordenadas batallas a las que estaban acostumbrados. Finalmente, con la llegada de refuerzos, César pudo romper el asedio, derrotar al ejército egipcio en la batalla del Nilo
y colocar a Cleopatra en el trono. El joven Ptolomeo murió ahogado en el río durante la huida. La aventura egipcia fue un giro surrealista en la odisea de la 13ª Legión. Habían pasado de decidir el destino de Roma a luchar por la corona de una reina extranjera en una ciudad laberíntica. Estaban agotados, confundidos, pero una vez más habían sobrevivido. César permaneció en Egipto durante un tiempo, disfrutando de un crucero por el Nilo con su nueva y poderosa amante. Pero el mundo no esperaba. Las noticias de disturbios en otras partes del imperio lo obligaron a partir. Dejó una guarnición en Egipto para proteger a Cleopatra y Zarpo, dejando atrás el Nilo para enfrentarse a una nueva y repentina amenaza en Asia. La guerra civil aún no había terminado, y la máquina de guerra romana tenía que volver a ponerse en marcha. El destino a veces nos pone a prueba de formas inesperadas. Tras una victoria decisiva, ¿qué es más tentador? ¿Disfrutar del poder y los placeres que ofrece? ¿O cumplir con el deber y enfrentar la siguiente amenaza? Háganos saber en los comentarios qué camino creen que elige un verdadero líder. Apenas escapado del torbellino de intrigas de Alejandría, César no tuvo tiempo para el descanso. Mientras navegaba por el Nilo con Cleopatra, una nueva amenaza había surgido en el norte: Farnaces. Segundo, rey del Ponto e hijo del legendario Mitridates el Grande, uno de los enemigos más implacables de Roma, había aprovechado la guerra civil para recuperar los territorios de su padre, en Asia Menor. Había masacrado a las guarniciones romanas, derrotado al general enviado por César y se estaba comportando no como un rey vasallo, sino como un conquistador. Era un desafío directo a la autoridad romana, uno que César no podía ignorar. Dejó Egipto a toda prisa, y con una fuerza compuesta por la veterana Sexta Legión, que había sufrido mucho en Alejandría, y otras unidades, incluyendo probablemente destacamentos de la 13ª y otras legiones veteranas, se dirigió a Asia. Lo que siguió fue una demostración tan aplastante de la eficacia de la maquinaria de guerra romana que se convirtió en leyenda. Farnaces era un comandante competente, y su ejército, entrenado en el estilo helenístico y romano, era formidable. Confiaba en su posición fortificada cerca de la ciudad de Cela. César llegó, evaluó la situación y actuó con una velocidad que dejó a su oponente completamente descolocado. La campaña entera, desde la llegada de César a la región hasta la victoria final, duró apenas 5 días. La batalla de Cela fue breve y decisiva. César tomó la iniciativa, moviendo sus legiones durante la noche para ocupar una colina cercana al campamento de Farnaces, el mismo terreno desde el cual el padre de Farnaces, Mitridates, había derrotado a un ejército romano años antes. Farnaces, en un acto de arrogancia o estupidez, decidió atacar cuesta arriba contra las legiones romanas, mientras éstas aún estaban fortificando su campamento. El resultado fue una matanza predecible. Los legionarios de César, al principio sorprendidos por el ataque, formaron rápidamente sus líneas y repelieron la carga. Luego, contraatacaron cuesta abajo, destrozando por completo al ejército del Ponto. La victoria fue tan rápida, tan absoluta y tan fácil que contrastaba brutalmente con las largas y agotadoras campañas de la Galia, Hispania y Grecia. Fue en este momento cuando César, queriendo informar al Senado de su éxito de la manera más concisa y contundente posible, envió el famoso mensaje de 3 palabras: Veni, vidi, viti. Vine, vi, vencí. Esas 3 palabras encapsulaban perfectamente la esencia de lo que su ejército se había convertido. Ya no era solo un conjunto de soldados, por muy experimentados que fueran. Era un instrumento de poder perfectamente calibrado, una extensión de la voluntad de su comandante, capaz de ejecutar operaciones complejas con una velocidad y una precisión aterradoras. La 13ª y sus legiones hermanas habían alcanzado el apogeo de su poderío militar. Eran la encarnación de la guerra relámpago, la manifestación de una confianza en sí mismos que rayaba en la arrogancia, pero una arrogancia ganada a pulso en una docena de campos de batalla. Este episodio
aunque militarmente menos significativo que Farsalia, fue psicológicamente crucial. Demostró al mundo romano que, a pesar de las dificultades en Dirraquio y el desvío en Egipto, el poder de César era incontestable. Era capaz de apagar rebeliones en los confines del imperio casi como una ocurrencia tardía, mientras se dirigía de un teatro de operaciones a otro. La frase «Veni, vidi, vici» se convirtió en más que un parte de batalla. Fue una declaración de intenciones, el nacimiento de un nuevo tipo de poder, uno que no dependía de la deliberación del Senado, sino de la acción decisiva de un solo hombre y su invencible ejército. Con el frente oriental asegurado, César finalmente pudo regresar a Roma, pero la paz aún estaba lejos. Los restos del partido senatorial, los republicanos intransigentes, no se habían rendido. Liderados por figuras como Catón el Joven y Metelo Escipión, habían huido a la provincia de África, donde habían reunido un ejército inmenso, mucho más grande que el que Pompeyo había comandado en Farsalia. La guerra civil se dirige a su fase más amarga y brutal. La victoria en Cela fue un interludio brillante antes del sombrío acto final. Los enemigos de César no se habían rendido. En la provincia de África, los líderes republicanos supervivientes, como Catón el Joven y Metelo Escipión, habían reunido un ejército formidable. Contaban con el apoyo del rey Juba de Numidia, que aportaba una caballería temible y decenas de elefantes de guerra. Eran la última y mayor esperanza de la República. César desembarcó en África a finales del año 47 a.C. y se encontró de nuevo en una situación precaria, en inferioridad numérica y con dificultades de suministro. Pero esta vez, la guerra tenía un cariz diferente. Se había vuelto más personal, más cruel. Los años de conflicto habían envenenado el alma de ambos bandos. Ya no había espacio para la clemencia. La campana culminó en la batalla de Tapso. El ejército republicano, confiado en su superioridad, se preparó para la batalla. Pero antes de que los generales pudieran dar sus órdenes, la furia contenida de los legionarios de César explotó. Cansados de la guerra interminable, enfurecidos por la obstinada resistencia de sus enemigos, los veteranos de la 13ª y sus camaradas no esperaron la señal de ataque. Se lanzaron a la carga por iniciativa propia, con un rugido que heló la sangre de sus oponentes. César, viendo que no podía detenerlos, espoleó su caballo y se puso a la cabeza, convirtiendo un acto de indisciplina en el golpe de gracia de la batalla. Lo que siguió no fue una batalla, fue una masacre. Los elefantes de guerra, aterrorizados por el sonido de las trompetas y las ondas, se dieron la vuelta y pisotearon a sus propias tropas. El ejército republicano se desintegró, y esta vez los legionarios de César no mostraron piedad, desobedeciendo las órdenes de su general, que quería capturar a los líderes enemigos, masacraron a cualquiera que se les opusiera. Se estima que murieron 10.000 soldados republicanos, mientras que las pérdidas de César fueron mínimas. Catón el Joven, al enterarse de la derrota, se suicidó en la ciudad de Útica, negándose a vivir en un mundo gobernado por César. Su muerte lo convirtió en un mártir de la causa republicana, pero la república estaba muerta, o casi. Aún quedaba un último foco de resistencia. Los hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto, habían huido a Hispania, y utilizando el legendario nombre de su padre, habían levantado un último ejército. La guerra que libraron fue de una brutalidad sin precedentes, una guerra de guerrillas, de emboscadas y de terror. César tuvo que ir personalmente a Hispania para sofocar esta última rebelión. La batalla final tuvo lugar en Munda, en el sur de Hispania, en marzo del año 45 a.C. César admitiría más tarde que esta fue la batalla más dura y desesperada de toda su carrera. En otras ocasiones había luchado por la victoria. En Munda, luchó por su vida. Sus tropas, superadas en número y luchando cuesta arriba, comenzaron a ceder. Por un momento, pareció que todo estaba perdido. César, desesperado, corrió hacia la primera línea, gritando a sus veteranos si iban a permitir que su general fuera capturado y entregado a unos muchachos. La vergüenza y su presencia
reavivaron el espíritu de la 13ª y la 10ª Legión, que lideraron un contraataque que finalmente rompió las líneas enemigas. La victoria fue total, pero el precio fue terrible. 30.000 hombres murieron en el campo de Munda. El triunfo fue amargo. Ya no había gloria en matar a otros romanos. Después de Munda, ya no había oposición organizada. La guerra civil, que había durado 4 años y había abarcado todo el mundo romano, desde Hispania hasta Egipto, había terminado. La 13ª Legión había marchado, luchado y sangrado en 3 continentes. Habían sobrevivido al hambre, a la derrota y a las batallas más sangrientas. Habían aniquilado a todos los enemigos de su general. Ahora, finalmente, regresaban a casa, a Roma, para recibir su recompensa. Pero el mundo al que regresaban ya no era el mismo que habían dejado, y el hombre por el que habían luchado estaba a punto de descubrir que vencer en la guerra es a menudo más fácil que ganar la paz. El regreso a Roma fue el apoteosis. César celebró 4 triunfos en un mes, por sus victorias en la Galia, Egipto, el Ponto y África. Oficialmente, no celebró sus victorias sobre otros romanos. La 13ª Legión marchó por las calles de la capital, aclamada por la multitud. Sus estandartes, las águilas que habían cruzado el Rubicón y visto los horrores de Farsalia y Munda, eran ahora símbolos de un poder incontestable. Los veteranos finalmente recibieron su recompensa, generosas parcelas de tierra en Italia y una considerable suma de dinero. Para ellos, la historia parecía haber llegado a su fin. Habían cumplido su parte del trato. Habían seguido a su líder, habían destruido a sus enemigos y ahora podían, por fin, colgar sus espadas y volver a ser granjeros. Pero la historia es una bestia implacable. El hombre al que habían elevado a un poder sin precedentes, nombrado dictador vitalicio, era visto por la vieja aristocracia no como un salvador, sino como un tirano. El 15 de marzo del año 44 a.C., en los idus de marzo, un grupo de senadores liderados por Bruto y Casio asesinaron a Cayo Julio César a los pies de una estatua de su antiguo rival, Pompeyo. Creían que al matar al hombre, restaurarían la república. En su lugar, la sumieron en 13 años más de guerra civil. La muerte de César fue un terremoto que sacudió los cimientos del mundo romano, y sus veteranos, los hombres de la 13ª, se encontraron de nuevo en el centro de la tormenta. Su lealtad no había muerto con su general, se había transferido a su legado. Se convirtieron en una de las piezas más importantes en el tablero del nuevo juego de poder. Su furia por el asesinato de su patrón era inmensa. Apoyaron al lugarteniente de César, Marco Antonio, y de manera crucial, al heredero adoptivo de César, un joven enfermizo y desconocido de 18 años, llamado Cayo Octavio, que más tarde sería conocido como Augusto. Los veteranos de la 13ª formaron el núcleo del ejército que persiguió y derrotó a los asesinos de César en la batalla de Filipos. Lucharon por el segundo triunvirato de Octaviano, Antonio y Lépido, participando en las sangrientas proscripciones que purgaron Roma de sus enemigos. Se encontraron luchando una vez más contra otros romanos, en una espiral de violencia que parecía no tener fin. Pero su tiempo, el tiempo de las legiones leales a un solo hombre, estaba llegando a su fin. Octaviano, un político infinitamente más astuto y despiadado que su padre adoptivo, comprendió algo fundamental. El nuevo estado que estaba construyendo, el imperio, no podía basarse en lealtades personales. Necesitaba un ejército profesional, leal no a un general, sino al Estado, y a su cabeza, el emperador. Tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium, Octaviano se convirtió en el único gobernante del mundo romano, y comenzó a reorganizar el ejército. La 13ª Legión, la legendaria unidad que había nacido en la Galia y cruzado el Rubicón, fue oficialmente disuelta. Sus veteranos fueron asentados en colonias. Más tarde, la legión fue reconstituida, pero ya no era la misma. Su nombre fue cambiado a 13ª Gemina, la gemela, probablemente porque fue reforzada con legionarios de otras unidades.
Su historia, su espíritu único, se diluyó. Se convirtió en una más de las muchas legiones que guardaban las fronteras del vasto imperio romano. La ironía final de su destino es abrumadora. La 13ª Legión, en su lealtad inquebrantable a un hombre, destruyó la corrupta y moribunda república. Abrió el camino para el nacimiento del imperio, un sistema que trajo siglos de paz y estabilidad, la Pax Romana, pero a costa de la libertad política. Y ese mismo imperio, para asegurar su propia supervivencia, la devoró. La herramienta que había forjado la nueva era fue descartada por la era que había creado. La leyenda nacida en el barro de la Galia se disolvió en la burocracia del nuevo ejército imperial, una nota a pie de página en la historia que ella misma había escrito con sangre y acero. Su historia plantea una pregunta que resuena a través de los milenios y nos interpela directamente hoy. Al final de su viaje, la Legión, leal a su líder, derribó un sistema fallido para dar paso a un nuevo orden. Un orden que sacrificó las libertades caóticas de la República por la estabilidad de un poder centralizado. Ahora, mientras observamos las grietas en las estructuras de nuestro propio mundo, la elección parece extrañamente familiar. Si estuvieran en la encrucijada, díganme, ¿qué camino tomarían? ¿La incierta y a menudo dolorosa libertad de un sistema imperfecto o la reconfortante y predecible seguridad de un poder autoritario? Dejen su elección en los comentarios, porque el eco de la 13ª Legión aún no se ha apagado.